Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más del programa Relades TV, el programa de la Red Latinoamericana de Estudios Nacionales, un colectivo de académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero y de investigadores de otras universidades del país y del extranjero, en el cual pues vamos a conocer lo que se hace en la universidad en materia de investigación. En esta ocasión, el día miércoles 11 de marzo, le corresponde participar al cuerpo académico 148, Instituciones, Democracia y Cambio Político del IEPA Imaguagro, en el cual está nuestro compañero Oscar Basabe y su servidor, Gabino Solano, y como invitados para analizar un tema de la mayor trascendencia para la vida pública del país, de la entidad o del municipio, es la violencia contra los periodistas. Y bueno, hoy son todos periodistas, no hay los y no hay las. Por lo tanto, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan aceptado esta invitación que se hizo a través de nuestro compañero Raúl Sendic García, profesor también de la Unidad Académica de Sociología, ahora Escuela Superior, ¿verdad? De Sociología, que dirige el doctor Taurino Hernández, a quien le mandamos saludos. Y está con nosotros un periodista muy reconocido en el ámbito municipal, ya muy conocido, pero de cualquier manera vamos a pedir que se presente. El licenciado Julio Zenón Flores, de una amplia trayectoria periodística en el municipio y no menos relevante, una trayectoria muy importante en el fotoperiodismo, nuestro compañero Claudio Vargas, que estará comentando este tema con varias dimensiones. Una de ellas, pues, ¿cuál es el alcance de este fenómeno? Si hoy hay más violencia que antes hacia los periodistas, ¿qué tanto ha impactado este fenómeno en el país respecto al mundo? ¿Cómo se ha modificado la cobertura de las violencias en los propios medios de comunicación? ¿Cómo se ha cambiado el ejercicio del periodismo en este contexto este ciclo de violencia que vivimos en el país a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón? En ese sentido vamos a tocar estas preguntas, estos temas, pero antes, pues además de saludarlos a todas y todos, le vamos a pedir a los compañeros que se presenten como lo estilamos en este programa, que sea una breve referencia de su trayectoria profesional, quiénes son, para que nuestro público los conozca y pueda estar conectado con lo que vamos a analizar ahora. ¿Te parece, Julio? Claro que sí. Muchas gracias, amigo Gabino, Oscar Basabe, Raúl Sendic. Me da mucho gusto compartir aquí con Claudio Vargas, a quien conozco. Bueno, a todos los conozco de hace varios años. Yo soy Julio Zenón Flores, pues periodista de hace unos casi 30 años, creo que menos, unos 25, 30 años. O sea, que empezaste a los 10 años. No llevo la cuenta, no. Muy bien. No llevo la cuenta exactamente, pero sí ya rondo los 30 años de periodista y bueno, he sido jefe de información en Novedades de Acapulco, jefe de periodismo de investigación en Novedades de Acapulco, jefe de reingeniería de redacción en el periódico Novedades de Acapulco, jefe de circulación en El Sol de Acapulco, corresponsal de Notimex, corresponsal de Milenio, la revista, corresponsal de la agencia de prensa latina de Cuba. Sí. Bueno, es de Cuba, pero ya está en 42 países del mundo. Y ahora tengo mi portal, soy realmente freelance, trabajo para mi propio portal de televisión digital y tengo un programa de radio los sábados de análisis en Audiorama, en Audiorama, de 2 horas de análisis político. Soy columnista actualmente de La Jornada Guerrero, del periódico de Iguala Redes del Sur y del periódico Enfoque Informativo de Acapulco. ¿Y tu programa, no? Trasfondo. Mi programa se transmite los jueves, aprovechando, no se lo pierdan, los jueves a las 8 de la noche, aquí mismo. Trasfondo informativo. Trasfondo informativo, actualmente eso es lo que estoy haciendo. Bueno, ahora. Pues nada más y nada menos, una gran trayectoria, Julio. Claudio, bienvenido. Muchas gracias. Pues para mí es un gusto tener aquí la oportunidad de conversar con la academia, con los maestros. Pues yo realmente he tenido la fortuna de vivir muchas experiencias. Yo les puedo decir a ustedes, les puedo presumir que yo nací y crecí entre el papel y la tinta.
en el periódico El Sol de Acapulco, hace muchísimos años. Y he venido formándome, he venido preparándome y he venido escalando desde la parte que tiene que ver con la producción de un periódico. Tuve la fortuna de conocer todos los departamentos de producción. Ya con la llegada de las tecnologías, pues uno tiene que también evolucionar. Yo trabajé en El Sol de Acapulco algunos años, en el área de redacción, como fotoperiodista. Posteriormente salgo del periódico El Sol, donde pues me hubiera gustado seguir aportando cosas, pero a veces por la situación media complicada de los espacios no pude. Me fui al periódico Novedades, donde estuve trabajando muchos años, ya no como fotoreportero, porque ahora ya me encontré con la dinámica de que ahora el reportero pues tenía que ser fotógrafo. Es una actividad conjunta, ¿no? Y en El Sol pues yo trabajaba solamente en el área de fotografía. Y luego pues ya ahí empiezas a vivir experiencias. Luego de Novedades, salí de Novedades y ya incursioné como corresponsal de medios nacionales. Tuve la oportunidad de trabajar con el periódico La Jornada Nacional. Estuve también trabajando con la revista Proceso durante muchos años, y con el periódico El Universal. El tener contacto con esos medios nacionales me permitió también brincar al panorama internacional con dos importantes agencias internacionales, una inglesa canadiense, la agencia Thomson Reuters, donde estuve trabajando como Stringer durante mucho tiempo, y con la agencia francesa France Press. Y bueno, ahora estoy ya como periodista independiente en los proyectos de medios digitales. Hace algunos años estuve también como director de un periódico en Michoacán, en La Noticia de Michoacán. He tenido la fortuna de salir fuera de mi estado a hacer periodismo en frontera, y bueno, al final regreso otra vez a Acapulco a encontrarme con mis compañeros, con Julio Zenón, con Oscar Basabe y con el maestro Raúl Sendy, con quienes he compartido experiencias en el campo del terreno de cubrir eventos como algunos que vamos a mencionar más adelante. Que casi no hay aquí en Guerrero, ¿verdad? Eventos muy complicados que ahora platicaremos más ampliamente. Raúl, bienvenido. Pues gracias, Gabino, gracias, Oscar Basabe. Pues mi nombre es Raúl Sendy García Estrada. Hago columnas, fotografías. Los maestros más viejos fueron mis maestros, los reporteros más jóvenes fueron mis alumnos. Hoy en esa parte intermedia. Y colaboro en La Jornada, en Trasfondo Informativo, he mandado Enfoque, Agencia Cromática, Cuadratín, Mar de Noticias. Y pues estoy aquí pensando en discutir, en aprender de ustedes y en analizar la problemática de la violencia contra periodistas que lastima y que duele. Gracias, Raúl, que es colega de la universidad. Oscar. Soy Oscar Basabe Hernández, soy profesor de la Escuela Superior de Sociología y durante mucho tiempo, desde el 92 a la fecha, hasta el 2014, fui reportero en todos los medios que había. Comencé en El Sol, en El Sur, en El Sol otra vez, en Novedades, en Diario 17, estuve trabajando la mayor parte como reportero y fui fotógrafo, reprobé fotografía y he trabajado como reportero en esos medios actualmente. Solamente colaboro en Novedades de Acapulco con una columna que se publica 2 veces a la semana, Realpolitik, y hablo sobre temas nacionales. Y esta es la experiencia en el periodismo hasta la fecha, desde el 92 hasta la fecha, no sé cuántos, creo que son menos. Casi 20 años. Casi ¿no? 20. Casi 20 años. Yo pensé que eran más, como 5. Ok. Bueno, ¿por qué es un problema lo que vamos a analizar ahora, la violencia contra periodistas? En primer lugar, porque afecta a 2 derechos humanos fundamentales. La libertad de expresión y el acceso a la información. Es lo que cuando se violenta a un periodista, cuando se agrede el ejercicio del periodismo, se está afectando de manera indirecta estos 2 derechos, obviamente de manera directa a la persona.
Y por aquí hay por aquí recogí algunos nombres de quienes han sido victimados o desaparecidos desde el 2007 a la fecha. Contabilizamos hasta el 2010 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en Guerrero. En Guerrero, Armando Ramírez, en Paulo Guerra, Juan Daniel Martínez Gil, Jorge Ochoa Martínez, Evaristo Pacheco, Francisco Rodríguez, Francisco Pacheco, Cecilio Pineda, Pamela Montenegro, Gabriel Soriano y Marco Antonio López. Ese es el saldo que ha dejado en el periodismo guerrerense esta, pues no sé cómo llamarle. Bueno, Pamela no era periodista. Era youtuber. Bueno, lo que hoy hay en la nueva moda, digamos, se dedicaba a esta actividad. Pero bueno, ese es el saldo que tenemos hasta ahora y parece que hay otros por ahí que no los hemos registrado aún. Y a nivel nacional, Guerrero, si no mal recuerdo, está entre los primeros lugares de este fenómeno. El primer lugar lo encabeza Veracruz. Sí. Es una etapa difícil que vive esta entidad y que ahora pues estamos viviendo como efectos de esta guerra contra el narcotráfico que empezó en el 2006. Y en este recuento, en esta espiral de violencia, pues ha habido de todo. Lo que vimos acá pues son los homicidios, pero ha habido ataques a las sedes. Recuerdo la que hubo contra el Sur en su sede anterior, amenazas directas o indirectas, algunas trascendieron, otras no, y que siempre ha estado el periodismo como este espacio informativo, pues también está sujeto a la posibilidad o a la idea de que pueda ser controlada su agenda desde los poderes fácticos. Les pediría un breve comentario sobre esta situación, qué es lo que está impactando de manera central este fenómeno de la violencia. Si me permites, esta lista refiere a los casos más graves, que son los homicidios. Que es lo de los homicidios. Hay otro tipo de ataques que también son una forma de presión sobre el trabajo, sobre la rutina que tiene el periodista para realizar el trabajo, su trabajo. ¿Qué es la rutina? En tiempos normales, antes de que comenzara este espiral de violencia y este baño de sangre, los periodistas iban a un hecho de violencia, sobre todo los de Nota Roja, iban al lugar, recolectaban la información, se sentaban a escribir y era esa la rutina, o hablaban durante los momentos de guardia en un periódico que después de que se iba el reportero de policía de Nota Roja, hablaba a las comandancias para pedir información sobre los hechos que había, que se suscitaban ya entre 9, 10, 11 de la noche, que esa era la rutina normal. Cuando comienza este proceso, a partir del enfrentamiento que se da en la garita, estas rutinas comienzan a darse de otra manera, por temor, porque la cuestión de estos homicidios es lo más grave, o la desaparición de Toño López, que son los más graves, pero hay otros hechos que que son ataques o intimidación con el fin de influenciar en la redacción de la información, ya no solamente en la cuestión de la recolección de información y el procesamiento, sino también ya el hecho de estar intimidado por alguien es con el fin de influenciar la información que va a salir, que va a ser pública, es parte de este proceso de cambio. De ir a esa parte de esta hipótesis de cuál es el efecto de la violencia o cuál es la causalidad, lo que origina la violencia, quisiera preguntarles cómo perciben ustedes, como en su ejercicio periodístico, entre el antes y el después. Ya Oscar adelantaba el tema de las rutinas, que es una dimensión que necesariamente ha cambiado, ¿no? O en qué medida o hasta qué circunstancia lo ha hecho, pues cada medio o cada periodista lo dimensiona de acuerdo a cómo lo ha vivido, ¿no? A diferencia de otras violencias, la cuestión de las violencias contra los periodistas y contra los políticos tiene
repercusiones en la misma actividad democrática. Es decir, tiene repercusiones más allá de la propia víctima, en el sentido de lesionar de alguna manera los avances democráticos, y desde afuera se ve como una cuestión insostenible para un gobierno que se dice de esta naturaleza, ¿no? Julio. Yo creo que, mira, la violencia contra el gremio periodístico pues se ha recrudecido, obviamente desde el calderonismo para acá, porque hay que decirlo que con el combate a la delincuencia organizada se lanzó de manera indiscriminada. De alguna manera los periodistas tendríamos que cubrir la información, y la violencia llegaba a todos los niveles, desde el reportero, que de repente teníamos que cambiarlo de fuente. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó en Novedades cambiar a alguien de la zona centro a la zona periférica, o de la zona periférica al centro, porque ya ahí estaba amenazado de muerte. También en algún momento dado me tocó, por ejemplo, evacuar el periódico porque nos amenazaron con una bomba, ¿no? Una bomba Hablas de Novedades, ¿no? Del periódico Novedades de Acapulco, ¿no? Y bueno, el caso es que tienes dos riesgos, ¿no? Dos riesgos fundamentales. Uno, cuando estás en el momento de la cobertura, por ejemplo, te refiero a dos hechos que yo creo que vale la pena analizar, más allá de los homicidios de estos compañeros, que no todos estarían relacionados con su actividad periodística. Correcto. Esa es la realidad. Pero sí, dos cosas que me parece pues, necesario poner en la mesa. El momento en donde se cubre un hecho violento, que es el asesinato de los campesinos en el Vado de Aguas Blancas, que genera una atención psicológica hacia un compañero que sigue tomando fotos y todo, pero que le impactó de tal manera los hechos, fue tan presionado, tan hostigado por las autoridades, porque fue de los que mostraron las fotos con armas, y después, no, primero sin armas y después con armas, de los campesinos. Eso fue en periódico El Sol. En el Sol de Acapulco. En el Sol, ¿verdad? Yo estaba ahí. Claudio, Yo ¿tú estabas? Sí. ¿Quién era el periodista? Mira, en esa ocasión yo me acuerdo. Perdón, no sé sí, no. Si quieres dejamos terminar la idea. Terminamos y No, luego no, regresamos. adelante, Julio. No, está bien. No. Sí, Adelante. Mira, ese momento es emblemático, porque es la primera vez que nosotros los periodistas nos topamos de frente con un hecho violento que te influye para toda tu vida. O sea, que vemos a un compañero que necesita atención después, y que le resulta después difícil insertarse en la actividad normal periodística hasta la fecha. Y después los que vivieron de cerca el garitazo, a lo que se refería ahorita el maestro Oscar Basabe, los que cubrieron pecho tierra ahí en la garita el enfrentamiento entre la gente que venía llegando en camionetas con dólares y blindada y demás, y los policías municipales, entre comillas, que los enfrentaron ahí en la garita, la mayoría de los cuales ya están muertos, ¿no? Muertos de manera cruenta, y otros desaparecidos. Pues el jefe de la policía hasta la fecha no aparece, pero varios periodistas que cubrieron ahí, o sea, tuvieron también que modificar sus rutinas. Algunos, por ejemplo, dejaron de salir a reportear y se dedicaron más a actividades administrativas. Esos son ejemplos de cómo la violencia te llega realmente a transformar completamente, y son reales, pues ahí está, y que te cambia finalmente. Decías tú que más adelante podemos ver qué hace el periodista para poder enfrentar esto. Una de las consecuencias inmediatas es la autocensura. Es la autocensura, es decir, ya no es necesario que te pongan una pistola, porque tú ya sabes que si vas a cubrir, vas a criticar algo de vendedores ambulantes y vas y tomas la foto de la gente acomodada en la banqueta, ya sabes que hay un capo por ahí que los protege y que va a llegar y te va a querer quitar el celular o la cámara, o te va a amenazar abiertamente. O sea, entonces dices, mejor no voy, o investigo desde otra perspectiva. Ya es complicado. Sabes que en cualquier área de la vida ciudadana donde te metas, vas a confrontar intereses pues
de criminales, ¿no? Del crimen organizado, por donde quiera está. Y entonces tú te autolimitas, la autocensura. Es una cosa que le ha pegado eso ha cercenado, yo diría, la actividad periodística, la verdad. Es decir, la verdad periodística tiene que verse limitada desde la propia seguridad al periodista. Claro. Te cambia completamente. Julio, has tocado dos cuestiones creo que muy importantes. ¿De dónde provienen esas amenazas? Y puede ser del poder fáctico, pero también del poder político, que muchos de las amenazas que había contra periodistas en la época, sobre todo de la transición a la democracia, venía del poder político. Es decir, hay un hecho como el vado de Aguas Blancas que después fue tratado de silenciar por el poder político. Poder político. Hay Exacto. otros hechos, bueno, lo del 6 de marzo del 90, que si rastreáramos algunos periódicos ya no existen, cuando fue la represión contra los ayuntamientos tomados. Uh-huh. Y son cosas que siempre la actividad periodística, por el hecho de buscar transmitir una información, se enfrenta a intereses, como dice por ahí, que los quieren silenciar. Y lo que tú has dicho es bien importante. Al final, pues está en riesgo tu vida, pues viene un proceso de autocensura que va por ahí. Pero también hay que agregarle lo de Tierra Colorada. No sé si recuerden el enfrentamiento entre el FUSDEC y la UPOE, Sí, cómo no. que fue impresionante la cobertura que hicieron, sobre todo periodistas de Chilpancingo, recuerdo. La mayoría era de Chilpancingo, al menos por ahí andaba Rogelio Agustín y otros compañeros. Y son hechos que algunos están vinculados con el poder, pero los otros con este fenómeno de respuesta y el garitazo, obviamente, entre la emergencia de los poderes fácticos. Ahora sí, Claudio. Bueno, miren, en el asunto de los asesinatos de periodistas en el país y particularmente en Guerrero, yo diría que es multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque en la mayoría de los casos los asesinatos de compañeros están con problemas asociados a, es decir, no propiamente por la actividad que realizan como periodistas, sino es un problema asociado a su actividad. Por un lado, y por el otro, también comentar que el tema de que son víctimas de la represión del gobierno, de sus cuerpos de seguridad, obedece también a la falta de conocimiento del periodista para poder realizar las coberturas. Hace rato platicábamos sobre el tema, Claudio, pero también Martín. La falta del respeto a la actividad periodística por parte de los grupos policiales, ¿no? Bueno, hay que entender que antes, hace algunos años, la prensa era la prensa, ¿no? O sea, hasta de ahí se le denomina el cuarto poder. Sí, así es. Ahora no hay ni cuarto ni poder. Estamos en la indefensión total. Claro. O sea, antes decían, ahí vino un periodista, entonces el policía te decía, jefe, a la orden. Sí. Y ahora no, ahora dice, te quitas porque ahí te va. Entonces, vamos, regresando al tema del asunto de Aguas Blancas, que es un tema emblemático. Yo recuerdo, yo estaba ahí en el Sol. Entonces, el 28, 29 de junio del 96. El 28 de junio. 95. 95. Yo recuerdo ahí, yo estaba ahí en el periódico cuando ocurrió el fenómeno ese de la matanza. Había dos fotógrafos en el periódico. Uno era Martín Gómez, que era el jefe de fotógrafos ahí. Y había otro fotógrafo que estaba de permanente en la fuente policiaca. Florencio se llama, no sé qué fue de él. Florencio, pues era de planta, él estaba ahí como los opilotes en el CEMEFO. Entonces resulta que cuando pasa ese fenómeno de la matanza, le dice un amigo que también hacía guardias ahí, pero no era fotógrafo ni periodista, sino que era trabajador de una funeraria. Ese estaba a la casa de los muertitos para brindarle el servicio. Era muy amigo de Florencio, entonces le dice este amigo a Florencio, quiero que te pongas trucha, porque ahorita va a haber una acción buena. Entonces Florencio, pues, entre que sí entendía y no, pues agarró su camarita, esas famosas camaritas mecánicas de rollo. Sí, recuerdo. Una Pentax Camil y prepara su pizcacha, porque siempre traíamos puras pizcachas, puros pedazos de rollo. Y prepara su rollo y lo prepara y le dice, ponte listo porque ahorita va a haber algo. Es decir, a él ya se le había avisado que había pasado algo en Aguas Blancas. De repente le dice, vámonos, y se sube él a la camioneta de la funeraria. Allá te van, Aguas Blancas.
Él no sabía que iba. Le dijo, vente. Como él cubría muertito, pues dijo uno más del día. Entonces mete su cámara, echa bolita abajo del asiento y allá se va como acompañante de copiloto. Llegan al primer retén donde no había paso y le dicen, a ver, no pasa nadie. Y recuerdo que me lo platicó a mí Florencio, ¿no? Entonces, cuando llega él ahí, había una persona de derechos humanos y le dice, ese MEFO, ese funeraria, déjalo pasar. Entonces pasa el primer retén, entran mero donde ya estaban los cuerpos tirados, todavía estaban vivos porque gemían. Dice Florencio que llegó y vio el tiradero de muertos y la camioneta y él estaba dentro de la camioneta como chalán del de la funeraria. De la funeraria que iba a coadyuvar para levantar los muertos, que eran varios. Entonces, no sabía qué hacer, pero vio un escenario muy difícil, muy complicado. Entonces no sacó su cámara. Y nomás volteaba, le daba comezón el dedo para disparar, pero no, estaba la cosa muy difícil, dice él. Entonces resulta que después, cuando llega la de derechos humanos, como uno periodista dice, pues aquí me agarro. Entonces dijo, no, se animó a sacar y la saca cámara. su cámara y empieza, como él, acostumbrado a los muertos, pues no tiene mayor problema, más que llegar y tras. Las primeras tomas que realizan en Agua Blanca las hace Florencio. Y él traía película blanco y negro. Entonces le dicen, ya guarda tu cámara porque aquí va a haber problemas. Entonces rápidamente saca su rollo, se viene a la camioneta de la funeraria, saca su rollo y guarda la cámara y se guarda el rollo. Y se empieza el rumor de que había muertos, había masacrados campesinos. Entonces empiezan a llegar a la prensa, un grupo de periodistas y allá a hacer presión, queremos pasar, digamos cuarto poder. Entonces, en esa segunda ronda de periodistas que llegan a presionar para entrar, porque todavía no acomodaron el escenario ahí, Florencio se quitó y se repelió para evitar que le fueran a quitar su material. Se repela y entonces se repega hacia acá y entonces es cuando ya hacen el truco de acomodarle las pistolas a los muertitos. Él ya no vio eso, él solamente se movió, tomó su foto, se movió y le dijo el de la funeraria, quítate porque vete para acá, y se quitó. Entonces ya para entonces pasa el tiempo, entonces ya dicen ya pueden pasar, y entonces en esa segunda llegada de periodistas entra Martín Gómez. Ya Martín, como era fotógrafo de primera plana, ese siempre traía la diapositiva, que es la transparencia que manejan el color. Y como el otro cubría policía, pues puro blanco y negro, interior. Entonces el que traía Y de pizcacha. Entonces el que traía el rollo de color, ahora Pues sí sí, que... era el Pero sí, jefe. todos traían así las pizcachas porque era lo bueno. que daba del rollo. Entonces, fíjense, llega Martín y como ya llegan todos pues a cubrir a la mecánica, ¿no? Sí. Y a tomar fotos. Y ya los desaloja porque el tema era muy complicado. En ese tiempo era Rubén Figueroa, el gobernador. Sí. Entonces regresan a la sala de redacción. Eloína López Cano era la directora. Y entonces le dicen a los fotógrafos, a ver, entregan el material. Pero entonces llega un fotógrafo y no tenía, se le dañó su cámara, entonces se la presta a Fulgencio. Pero ya no tenía rollo, pues. A Fulgencio Florencio. No, Florencio. Le presta la cámara a un fotógrafo para que tomara sus fotos y luego se la regresó. Llegan al periódico, le dicen, a ver, material de lo que ocurrió en Aguas Blancas. Entonces llega Martín y entrega su rollo. Llega Florencio y entrega su rollo. La diferencia era que el de Florencio era blanco y negro y el de Martín era color. Sí. Como es una cadena de periódicos en la web y el tema político brincó hasta arriba, porque además, paralelo a lo que se estaba cocinando en la sala de redacción, ya se estaba cocinando la filtración de un video de ese acontecimiento que iba de la mano con la caída del exgobernador. Sí, que entonces, eso fue lo que motivó su caída, ¿no? Ni el fotógrafo que llegó primero ni el segundo que llegó sabían la dimensión del trabajo que estaban haciendo. Ni idea tenían de lo que estaban haciendo. Sino que en México, cuando suben las fotos en pantallas, las fotos primeras y las segundas, y ven la posición de los cuerpos, descubren que en la primera foto blanco y negro no tenían armas y en la segunda sí, y le ponen un circulito a la imagen. Esas fueron las fotos prácticamente donde mostraron que a los muertos los armaron. Esa foto de Florencio fue Premio Nacional de Periodismo. Solo que, ahí les va, sobrevivió a un tema complicado de la violencia, pero vino a tener un suceso secundario cuando lo mandan, porque ahí te mandaban a todo, le dieron una orden de publicidad
que fuera a tomar fotos de un circo, que por cierto se ponía ahí cerca de la Diana. Sí. Entonces llega a cubrir una foto de publicidad, pero como él era, pues le gustaba tomar, llegó borrachito y llegó ahí al lugar y le dijo al gerente, oiga, vengo aquí a tomar unas fotos de publicidad. Era un chaparrito el que lo recibió. Dice, ¿me permite un momentito? Dice, ahorita le damos la orden. Quiero pasar ahorita, le dice a Chaparrito. O sea, lo humilló, lo ofendió. Ese Chaparrito era el dueño del circo. Ay, cariño. Entonces habló al periódico y pidieron que lo corriera. Se fue, Florencio se fue de Acapulco. Después vino el premio, pero él ya no estaba. Entonces Martín se adjudicó la autoría de las fotos y ahí le entregaron el premio de Premio Nacional de Periodismo por la caída del exgobernador por la matanza de Aguas Blancas. Pero algo muy curioso, aquí viene a colación de estar mentalmente preparado para escenarios como esos. Cuando pasa eso, obviamente si hay una ola de represión y a él lo amenaza vía telefónica A Martín. a Martín, y entonces llega un momento, yo estaba ahí pues, entonces llegó un momento que Martín ya no se fue a su casa, dormía y comía en el laboratorio, en el cuarto oscuro. Y luego compañeros, colegas que tampoco se llevaban tan bien con él, de broma le hacían llamadas de relajo, y aquel con su estrés. La paranoia. Bueno, ahí les va. Cuando pasa ese fenómeno de la violencia, en ese entonces había un jefe de redacción en ese periódico que se llamaba José Moreno Portillo, no sé si lo conozcan. Como se gana el Premio Nacional de Periodismo, a Martín le hacen una entrevista, yo recuerdo, y esa entrevista donde le dice José Moreno, pues que cómo vivió la experiencia de Aguas Blancas, él empezó a contar, así muy risueño, que él estaba preparado para tomar esas fotos de los muertos, que para él no significó mucho. Cuando nosotros sabíamos en el periódico que a él no le gustaba ir a cubrir muertos, porque él era fotógrafo de primera plana, en los estatus, pues. Sí, sí. Entonces a mí me llamó como fotógrafo, me llamó la atención la forma de cómo lo expresó él. Yo sabía en el fondo que lo que él vivió no era cualquier cosa y que ese acontecimiento de escuchar al muerto mientras agonizaba lo iba a marcar para siempre a él. Y ahora los que conocemos a Martín nos damos cuenta de que sí tuvo una repercusión en su salud. Entonces ese es una de las anécdotas de tantas que hay, y bueno, después estaremos platicando. ¿Cómo no? Pues está muy interesante esta parte porque toca el tema de cómo la violencia afecta en la propia experiencia del periodista, ¿no? Del ejercicio del periodista, y que estas historias pues no las van a encontrar solo aquí en Relades TV, en este programa. Vamos a ir a un corte, ¿les parece? Antes agradecerle a José Guzmán el saludo, Leslie Bisairo, que está ahí con Ismael y Betsy, tomándose seguramente un café, viendo el programa. Por aquí les manda saludo Patricia Villalobos, José César Trani Hernández, ¿será alguien de San Marcos? Seguramente. Bueno, alguien ha de conocer acá. A Mireya Valles, ya saben a quién le manda saludos. Ya sabes quién. Ya saben quién, a Julio Zenón. La doctora Elsa Torres por ahí nos manda un saludo. Y Leslie dice: México es uno de los peores países para ejercer el periodismo, han sido asesinados y desaparecidos muchos periodistas. Los motivos varían, pues que hay matones de cárteles molestos por una cobertura audaz en su contra, y hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los periodistas. Muchos periodistas han sido torturados y amenazados con asesinar a sus familias. Son unas historias, como dice por ahí un programa, las que guardan los periodistas, ¿no? Claro. Seguramente están por ahí. Laura Sierra, Enrique Moreno, les manda saludos cordiales, nos dice aquí, seguramente a todos, por supuesto. Todos. Muchas gracias. Por supuesto. Pues vamos a un corte, Dani, para regresar y seguir comentando el tema que nos convoca ahora, la violencia contra los periodistas en un contexto del ciclo de violencias que vivimos en México. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática
a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Por aquí se han unido algunos otros compañeros. Pues estábamos con esta anécdota. Siempre dialogar con periodistas es un cúmulo de anécdotas bastante relevantes. Estábamos viendo cómo las repercusiones, en este caso del que comentó Claudio, del caso del periodista Martín, que tuvo repercusiones muy fuertes, emocionales, y seguramente pues como este fenómeno agarró desprevenidos a todos, pues nadie estaba preparado para eso, ¿no? Así es. Nadie estaba preparado, ni en la academia, ni el ejercicio del periodismo, ni los propios políticos, ni las instituciones, ante un fenómeno de esta magnitud. Pero bueno, Raúl, querías comentar algo. Comentarle pues, un periodista es un buscador de la verdad. En origen es en la esencia un periodista, que sea tus ojos, tus oídos en el teatro de los acontecimientos. En ese intento se ha ido la vida de varios, se ha ido la amenaza, desde cosas tan simples como cuando acompañan una comitiva del gobernador, a veces son golpeados, atropellados por los guardaespaldas, del gobernador que sea, el gobernante que sea. La amenaza latente, el peligro, los riesgos, han cambiado incluso la vida cotidiana de los periodistas. Muchos me dicen, en la noche ya no salimos, carnal, salimos hasta las 8 de la noche, somos periodistas de día, no de noche. La violencia criminal se ha desarrollado, coincidimos, desde el año 2006 cuando Calderón buscaba la legitimidad y desató una guerra sin cuartel, una guerra fratricida que nadie ganaba y que nadie ha ganado, ni el Estado ni los grupos criminales, y vino a transformar a trastocar toda la realidad de la vida cotidiana, la imagen del periodista, la actividad, la censura, la autocensura, la actividad periodística, desde el asesinato más representativo, el de Manuel Buendía Telles Girón, hasta los últimos en el norte del país con Miroslava y Cárdenas. Entonces hay un cambio en la percepción que se tiene sobre la violencia, en el trato que se le da a la violencia. Se vienen acarreando problemas de la censura, de la autocensura, de la amenaza y de la afectación que tienen los periodistas. No voy a decir quién, pero a mí en mi caso, cuando uno cree que lo ha visto todo, que estás preparado, nunca estás preparado para algo, siempre hay algo más que te sorprende. Yo he ido al psicólogo, al psiquiatra, y me han dicho, un psiquiatra me dijo, pues ponte a tomar paisajes, cambia tu percepción del trabajo que haces, cambia por una salud mental, o prepárate para eso, aunque no te puedes preparar de ninguna forma. He visto gente agonizando, he visto gente muerta, gente cercenada, fracturada. Ya lo hemos visto en fotografías de otros compañeros, pero que tú te enfrentes ya a una realidad tan dolorosa, tan inquietante,
que mueren mujeres, que mueren niños, que quien mata y ejecuta en la violencia criminal son menores, son de 18, 19 años o muy, muy pequeños. En la 20 de noviembre andaba un niño ejecutando, tenía 9 años, en la parte alta. O sea, para que 9 años. 9 años, para que te des una imagen. Tú sabes que los criminales, los ladrones, los violadores eran personas de edad adulta hace 40, 50 años. Ahora tienen desde 9 años. Desde el momento que pueden cargar un arma, son criminales. Entonces, cambia toda tu percepción, cambia la amenaza. Si periodistas, no digo que uno no valga igual que ellos, pero periodistas conocidos de renombre, reciben amenazas, reciben presiones, reciben balas. Los periodistas somos contadores de historias. Y vulnerables, ¿no? Totalmente vulnerables, de carne y hueso, aunque uno no lo cree. Hay gente que se siente que no es vulnerable. Todos somos vulnerables, frágiles. O sea, salimos a la calle ahorita, nos exponemos. Saliendo aquí, en esa calle donde estamos ahí, nos exponemos. Totalmente vulnerables. Así mataron a Amado Ramírez saliendo de su programa de radio. Afuerita en un hotel. No, corto. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ha cambiado la vida cotidiana, ha cambiado la percepción, hay censura, autocensura. Las personas ahora somos más cuidadosas en lo que decimos, en lo que hacemos, en el trato que le damos para fotografiar la violencia. Me han dicho muchos amigos, a donde vas hay muertos, y a veces no te necesitan ni avisarte. O sea, ¿por qué? Porque todo Acapulco es un escenario violento, es un escenario criminal en cada esquina, en cada calle, en cada rincón, en cada avenida. Es como un escenario de guerra. Es un escenario de guerra. No es necesario que, y me lo han comentado varios aquí, compañeros, dicen, oye cabrón, tú traes una maldición, a donde vas hay muertos. Le digo, pues estoy en Acapulco, cabrón. Y fíjate que, no estoy en Suiza. Fíjate que ahorita que dice esto de que hay pues ya algo cotidiano que se ha vuelto este tipo de situaciones de violencia. Yo poco cubro Nota Roja, yo realmente casi no cubro Nota Roja, pero cuando lo he hecho me he dado cuenta que no conozco los protocolos que sí conocen los que están acostumbrados a vivir en ese medio. Me pasó, por ejemplo, aquí en la Progreso, en la calle Durango, queman un carro, me avisan que cuando está ardiendo todavía, dejo la comida, vivo por ahí cerca, voy, llego y no había nadie, ¿no? No había nadie. Enseguida llega la policía, llegan más medios y de repente ya estamos varios cubriendo, pero de repente se desaparecieron todos y nada más me quedé yo. Yo seguía ahí con mi telefonito haciendo una transmisión en vivo y no había nadie a mi alrededor. Y entonces alguien se me acerca a mí, nada más pasa en un carro, se para junto a mí y me dice una mujer desde el carro, Julio, ¿no? Dice, muévete. ¿No te das cuenta que ya se fueron todos? Nadie puede estar aquí ahorita. Ya se habían ido los policías. O sea, alguien les avisó a los policías que tenían que irse. Los corresponsales, los camarógrafos, todo el mundo se fue. Pero como yo no soy del gremio, no soy, digamos, del gremio de Nota Roja, yo no conocía eso. Para mí, mientras el carro está ardiendo, todavía estaba el hecho. Ahí está el hecho. ¿Te cautivó? Sí. Pero no, alguien les hizo seña o alguien les dijo algo, de tal manera que se fueron. Se dispersaron. Mira, ante una amenaza. Aquí hay quiero hacer un comentario. Sí, antes, perdón. Hay un sector vulnerable que es el de la Nota Roja, el que cubre los hechos de violencia, son los que están más cerca. Sí. Pero no significa que sean los únicos, obviamente. Cualquiera que esté relacionado con la cobertura de un hecho noticioso delicado, para los poderes fácticos o para el gobierno, pues es vulnerable. Mira, sí, te quiero decir, el crimen deja las cartulinas en los cuerpos, ¿sí? No es algo nuevo. El cuerpo se ha convertido en un mensaje. Un cuerpo de un asesinado es un mensaje para grupos criminales, para competencia, no sé, para la autoridad. Es un medio de amenaza, ¿sí? Al Estado, no sé si al gobierno del Estado, al gobierno federal, al Estado se ha empeñado en no dejar fotografiar cuerpos. Muy deprisa se llevan los cuerpos. En Mocimba se llevaron un cuerpo en una camioneta de la Policía Judicial Ministerial.
sin ningún protocolo, sin ningún peritaje, nada más lo agarraron de arriba y vámonos. Porque es ocultar un hecho o una cadena de hechos, ¿sí? Te agreden no solo porque tú rompas un esquema de seguridad o un protocolo de actuación, del embalizado, de la señalización, de no fotografiar servidores públicos, de todo eso, porque quieren que este hecho no suceda, no se registre, no trascienda y que no exista registro. Te detiene la policía, me tuvo en Ejido, me hizo de una atropellada, me hizo borrar de mi cámara unas fotografías, yo ya las había, cuando me las borraron, como las mando por Bluetooth, se envían al momento. Cuando me las borraron, pues yo ya las tenía otra persona en otro lugar, incluso ya las había tomado. Entonces lo que quiero decir, el Estado ahorita está obsesionado en que no ocurran estos hechos, que estos hechos no trasciendan y no se conozcan. Si el policía ministerial te tiene que amenazar, te tiene que patear, te tiene que quitar tu equipo, tu memoria, lo hace. Claro. ¿Sí? Eso Sí, lo hace porque es la censura, ¿no? es la censura. Claro. Y es algo, totalmente asqueroso que el Estado en este tiempo, en este momento, después de este ejercicio democrático nacional, te quiera censurar tu trabajo. Cuando uno sabe que no tienes que tomar rostros, cuando tú sabes que no tienes que tomar a lo mejor a las mujeres tan de cerca, no tienes que tomar personas desnudas, no tienes que tomar niños, eso tú lo sabes, no te lo tienen que decir. Tú sabes que si estás solo no puedes hacer tu trabajo antes de que llegue la policía, tampoco por seguridad. Cuando tú sabes que no debes de fotografiar un servidor público, eso tú ya lo sabes y lo haces apegados a los protocolos de actuación. Naciones Unidas dice que no le tomes a un niño para ponerlo en riesgo, para ridiculizarlo, para avergonzarlo o victimizarlo, o revictimizarlo. Uno es muy cuidadoso. Yo en muchas ocasiones he guardado mi cámara cuando hay un acto de este tipo, de que se está exponiendo una mujer, a veces se desnuda, uno guarda la cámara por respeto. Cuando es un niño también. Pero la policía están aleccionados para enfrentarte, para hostigarte, para llevarte en vilo, para hacer lo que tengas que hacer. Por eso los policías, los reporteros de Nota Roja actúan en equipo, pues van 8, 10, 5, pero hay un ejercicio de censura total. Levantar a las víctimas en acribillamientos, en balaceras, aún encima de su carro, llegan con la grúa, aganchan el carro y se lo llevan. ¿Para qué? Para que no exista un trabajo periodístico total. Para que exista una versión. Para que exista una versión. Raúl, recuerdo un acuerdo de los medios de comunicación cuando el fenómeno de la violencia creció bastante, para realizar o acordar un protocolo sobre los hechos noticiosos que se iban a difundir y los cuales no. ¿Recuerdan? Que fue con Calderón, ¿no? Sí. Y aún siempre desde el poder habrá expresiones de censura que se supone que en ambientes democráticos no debiera de ser. Vamos, es un poco el ideal de la democracia, que haya libertad de información o de acceso a la información o a fuentes alternativas de información, que no sea solo una versión oficial. Y por eso estos fenómenos de alguna manera cuestionan el avance democrático en cualquier país donde suceda, ¿no? Sí, Julio, vas a decir algo. Sí, yo decía que efectivamente yo no me gustaría que se viera como que solamente la violencia se vive en relación con el crimen organizado, con o desde el gobierno, porque el periodista también ha empezado a ser agredido también por la propia sociedad en algunas condiciones, Sí. Por ahí Oscar tiene un caso, ¿verdad? Cuando fue la confrontación entre las protestas de los gremios sindicales en Guerrero, ¿no? ¿Recuerdas? Sí. Comenta. No, lo que pasa es que son experiencias que se dan en el curso de las confrontaciones que se dan entre grupos gremiales, y que van los periodistas a realizar su trabajo, y como siempre hay alguien que busca influir en la información, ¿no? En estos casos
lo que menciona Raúl Sendic es una de las fórmulas de presión. Él dice que es el Estado, efectivamente, pero el Estado como institución, pero hay un problema al involucramiento de los policías con grupos delictivos, como lo mencionaban hace rato con la cuestión de la garita. Allí se evidenció un poco, en Iguala se evidenció mucho cómo están vinculados los cuerpos policíacos con grupos criminales. Entonces, a mí me mencionaba también un compañero que fue a darle seguimiento de 2 muertos, de 2 cuerpos, a darle seguimiento normal. Se fue, dice que por la escénica se le cerraron 2 camionetas y que alguien le bajó a preguntar si eran sus familiares los muertos. ¿Qué tanto interés? Si pues es periodista, pues, si te importan más, arriesgate. Eso pues, ay, que muera entonces. Ya no publicó nada, ya no le siguió dando seguimiento. Pero además en este clima de amenaza y de hostigamientos también participan grupos que a veces se sienten ofendidos o tratan de influir para que no salga una información. El caso más reciente, que es el que sufrieron un periodista de la Jornada de Guerrero, cuando intentaron tomar el cuerpo de un ahogado. Entonces que los familiares se le fueron encima a los fotógrafos. Este clima de violencia que hay ha justificado o ha permitido que otros sectores también asuman este intento de control y de coacción de la prensa, ¿no? En la difusión de la información. Existen, pero finalmente los más graves, a veces los más visibles, es cuando viene del Estado, ¿no? Porque es el principal obligado en defender la libertad de expresión. Claro, que es como una paradoja, una contradicción en los términos, y eso habla de todavía estos resabios autoritarios de buscar la censura en el ambiente informativo. Recuerdo lo que platicaba Claudio, ¿no? Su experiencia cuando fue asesinado el profesor de la CETEC, Claudio, en el aeropuerto. Tocayo, pues. Y Sí. que fue una de las primeras imágenes que se conocieron a nivel mundial, el video e imágenes, y que pues vamos, Son las únicas. las Sí, únicas. miren, yo tuve la fortuna de estar en ese acontecimiento que al principio, que empezó muy temprano. Yo no me imaginaba que ese acontecimiento se iba iba a estremecer a la sociedad, ¿no? Habían pasado 7 horas de estar ahí y ya todos nos queríamos ir, no pasaba nada. Estaban ahí los 2 grupos, la policía y los estudiantes de Ayotzinapa, los maestros ahí. Y entonces cuando ya se estaba oscureciendo, que yo estaba a punto de irme para regresar a lo mejor 2 horas después, y me dicen, no te vayas porque se va a poner bueno. Pero entonces cuando te dicen eso, te entra la voz de alerta. Y entonces yo en lo particular les puedo decir a ustedes que cuando oyes ese tipo de expresión ahí en el entorno, te preparas mentalmente y físicamente para lo que viene. Es decir, busqué un área estratégica, primero, garantiza, porque las agencias internacionales, para que te puedan autorizar que tú llegues a cubrir un evento de alto riesgo, lo primero que te dicen es que tienes que garantizar tu seguridad de tu persona. 2, garantizar la seguridad de tu equipo. Entonces, ¿hay que ir preparados? Claro que hay que ir preparados. Yo tenía un casco, me lo puse, tenía mi equipo, quité mi lente angular y puse el telefoto y me distancié. Fue cuando se dio el fenómeno del choque con el autobús. Entonces se viene el enfrentamiento, se hace una revolución, empiezan los gases lacrimógenos, hay una confusión. Los policías no saben si tú eres periodista a menos que te vean la cámara. Pero también aquí viene el tema que decía Basabe, que ante un hecho como ese, donde ya había un muerto, ya estaba medio muerto el profesor ahí, lo que buscaba la policía federal y antimotines del estado era evitar a cualquier forma que no existiera una evidencia de tal barbarie, tal acto de barbarie. Y entonces el fotógrafo, el periodista que no tiene suerte en un evento, pues
es hasta un factor. Porque Es todo, como, mira, es porque como el portero. sí, porque mira, porque Un todo, periodista sin ahí suerte. había corresponsales nacionales, Sí, sí. había enviados de agencias internacionales, había fotógrafos locales. O sea, yo estaba contra todos. Y sin embargo, en la revuelta, yo tuve la fortuna, la suerte, como dicen vulgarmente, de encontrarme, como quiere el profesor que se encuentra con los muertos, de encontrarme con 2 cuerpos de policías golpeando a 2 profesores y un anciano campesino con un machete. Esas fotos le dieron la vuelta al mundo. Como pude, tomé mis 2, 3, 4 fotos y tuve que salir, porque ya una vez que garantizas la evidencia, hay que salir de la zona del ataque. Me persiguieron, me corretearon, tuve que mostrar mi acreditación de prensa. Tú eres maestro y te vamos a matar. Yo sabía que no era maestro, porque querían el equipo. Entonces rápidamente saqué mi tarjeta y metí otra, entre que los convencía de que yo no era maestro y que además íbamos a dialogar para que si querían que borrar alguna foto las borrara. Eso les gustó, pero yo había cambiado mi tarjeta. Y les dije, mire, voy a borrar estas. Y las borré delante de ellos. Dice, ¿ahora qué? Pero ya no te queremos ver aquí. Tuve que dialogar psicológicamente, mediar con ellos. Entonces, sí me dieron un par de macanazos, pero traía mi casco. Entonces, salí de ahí y luego volví a regresar porque ya tienen a unos tirados ahí, todos golpeados. Salí a las 4 de la mañana de ahí, pero garanticé que el material estaba limpio. No tenía golpes yo más que los del casco. Y en ese tiempo, pues al fotógrafo del sur le hicieron pedazo su cámara, ¿te acuerdas? A Carlos Carvajal. Entonces, esa experiencia te enseña muchas cosas. El entrenamiento que tú recibes te permite poder meterte en medio de la lumbre y no quemarte. Pero hay que ser audaces, o sea, eso ya lo cuentas después. Y tener suerte. Y tener suerte. También. Sí. Una parte importantísima, dices, tener suerte, ¿no? Sí, Sí, pero ahorita definitivo. sin Claro. suerte no es un Sí. buen periodista. Pues un último comentario, colegas, ya casi se nos agota el tiempo. ¿Qué viene? ¿Cómo preparar al periodista? Ya lo dijeron, no hay pues ningún curso, ningún taller que te prepare para algunas eventualidades que siempre van a estar ahí. No obstante, como dice Claudio, la preparación es fundamental, ¿no? Y esto, pues para todos quienes cubren este periodismo, deben de tener ciertas precauciones. ¿Qué tienen que hacer los medios, las empresas de comunicación para preparar a sus trabajadores? Este proceso de contención emocional o psicológica pues es importante, es relevante, incluso hasta quienes redactan la información. O sea, no solamente el que está en campo, sino quienes están procesando algunos datos también tienen problemas seguramente de este tipo. La violencia contra periodistas limita nuestra democracia, es una realidad. Mientras siga habiendo este tipo de acciones, tendremos todavía problemas para la construcción de esta democracia que apenas está emergiendo en nuestro país. Deseamos que no sea así, que ya no haya más víctimas como las que acá hemos recogido en nuestra entidad, que el ejercicio del periodismo pueda volver a ser pues esta forma de acercar a la sociedad con la información, como dice Raúl, con la verdad, que es lo que busca y es lo que buscamos siempre en los medios de comunicación. Pues una última reflexión y para despedirnos, ¿quieres empezar, Julián? Sí, yo diría brevemente que sí existen protocolos de seguridad para todo periodista. Yo he acudido a algunos de la Sociedad Interamericana de Prensa o tomé un seminario, taller que se llamó Cómo generar información de calidad en contextos de alto riesgo, precisamente analizando que hay Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, los casos más paradigmáticos donde hay más violencia. Veracruz, cuando yo fui todavía no daba... No se llamaba Guerra Cruz. Guerra Cruz. Y yo creo que esto no va a parar porque los periodistas somos incómodos para los poderes fácticos, para el poder político, y siempre lo vamos a hacer porque es la esencia de nuestro trabajo. Es decir, si yo saco que la policía vial está haciendo bien su trabajo, pues no es noticia. Tengo que decir cuando está recibiendo dinero para no hacer una infracción, cuando se esconden para ver quién se pasa el rojo en lugar de prevenir, a ver ya que se pasó para poderlo infraccionar. Y o sea,
los periodistas somos como los médicos que buscamos la parte enferma, del problema, la parte del problema para señalarlo y a quien tenga que tomar las medidas, pues lo solucione, ¿no? Entonces siempre por eso somos incómodos y por eso la violencia contra nosotros Pero va a seguir. Incómodo para el que domina, para el poder, ¿no? Para el Porque poder. para la sociedad es una necesidad que podamos ver a través de los periodistas la realidad, más allá de lo que se dice de manera oficial, ¿no? Así es, entonces sí tenemos que, todos los periodistas, tenemos que, independientemente de la fuente que cubramos, tenemos que tomar ciertas medidas de protección. Digo, ya Claudio, por ejemplo, decía algunas, se ve que él sí las domina, pues no ponerte del lado de los grupos que están de ninguno de los dos cuando puede haber enfrentamiento, no protegerte, Comprar tu telefoto. perfecto, Claro. no, hay muchas medidas. Los cascos, el casco. por El ejemplo. casco, la botellita de agua, el pañuelo de tela o pedazo de tela que te Para permite los gases. lacrimógenos, entre otras cosas, ¿no? El condón que puede guardar agua, el tampón, que es el tampón femenino, que tiene la medida exacta de la bala que te frena la hemorragia. Te recomiendan traer eso Traer tu mochila, tampones. en tu mochila, tampones. Condones para el agua, porque hasta 2 litros de agua te caben Sí, en sí. un condón. Y en un tampón te para la hemorragia porque entra a la medida del hoyo de la bala. Para la hemorragia. Ajá, ese tipo de cosas, nosotros los periodistas veteranos lo sabemos, pero los jóvenes que están incursionando ahorita, no, es necesario que estemos preparados. Es para necesario eso. que vayas a dar un curso ahí con los estudiantes de Oscar y de Raúl, ¿no? Yo diría que vaya Claudio. No, Claudio. Bueno, Claudio, para despedirnos. Bueno, decirle a los colegas periodistas que la actividad cada vez se hace más difícil, que no es un juego, no es una aventura, haciendo referencia a lo que pasó en Tierra Colorada. Sí. Es emocionante y apasionante, sí, pero en el momento que llegas a cometer un error, te puede costar la vida. Ujú. Y si llegas a recibir un balazo o una agresión de un policía, vas a cambiar de opinión. Tu forma de comportarte en un hecho va a ser diferente ya. Claro, mientras no te pase eso, vas a sentirte el héroe de la película y vas a querer estar en todos lados. Pero quienes conocemos las coberturas de alto riesgo entendemos inclusive y lo vemos con preocupación cuando tenemos que tener la decisión de ir a cubrir un evento. Claudio, perdón que te interrumpa, porque cuando le llega a pasar algo al periodista, cuando el periodista está en desgracia, no está preparado el Estado No, no. para... Ni los medios. Es que el periodista solo el y su periodista, vida. él ve cómo se raja con sus uñas, aún cuando te apliquen medidas cautelares, te saquen del lugar y te lleven a una casa con un salario mínimo, aún así que te dan botones de pánico que no sirven. Te sacan al extranjero. O te vas exiliado. Este tema es para seguir Claro. abordándolo porque sí es interesante y hay más detalles que no se pueden contemplar en poco tiempo, ¿no? Muy bien. Gracias, Claudio y Raúl, para despedirnos. Pues agradecerte y decirte que esto parece no terminar, que la violencia criminal, la violencia la violencia del Estado tiene un factor común que es la impunidad. Que ahorita en la parte policíaca, se los he dicho a los policías, ustedes cuiden a los vivos, ya no cuiden a los muertos. A ese nivel hemos llegado. La policía está encargada de cuidar a los muertos, de escoltarlos, de protegerlos, de sacarlos del teatro, del escenario de acontecimientos de forma rápida, de evitar una fotografía, evitar testigos, evitar todo esto, porque ya nos lo dicen las autoridades municipales, estatales, hablen bien de Acapulco, hablen bien de Guerrero. ¿Cómo vas a hablar bien? ¿Y cómo vas a ocultar una realidad? Si tú quieres tapar el sol con un dedo, estás siendo cómplice de estos hechos, estás siendo cómplice de esta situación. Y al periodista también se le estigmatiza, se le tortura, se le remasteriza, se le ataca desde la misma sociedad, de los poderes fácticos, desde el Estado, de los gobernantes, desde los agentes del Estado. Estás en medio de todos los fuegos. Para hacer eso tienes que tener pasión, gusto, Y valor. cierto valor, cierta audacia, cierta astucia, y más del 50%
es suerte y que nadie decida tu muerte, porque cuando alguien decide tu muerte ya estás muerto. Bueno, ojalá que no sea así. Oscar, para Pues despedirnos. como decía, el periodista cómodo es aquel que no hace su trabajo. El periodista incómodo, para que sea criticado de chayotero, tiene que haber hecho su trabajo, ¿no? Desprestigiar al mensajero y no al mensaje, desacreditarlo. Entonces, pero hay varias cuestiones. Uno es solamente la protección de la integridad, sino también la cuestión psicológica de la salud mental, porque después de ver los asesinatos, la crueldad con la que se cometen, también necesitan un respaldo interior. Pero además, cuando te pasa algo, eres tú nada más, porque ni la empresa se hace cargo de las condiciones en las que te deje. Ni el Estado. Entonces, no, pero además porque no trabajas para el Estado, pero sí puedes trabajar para una empresa. Claro. La empresa se deslinda después. Entonces, esas son las cuestiones que que el periodista se tiene que enfrentar en esta cuestión, y entonces ahí sí hay cosas que se pueden atacar y que pueden atenderse, pero hay otras que tiene uno que tener mucha responsabilidad. Muy bien. Porque Pues, Oscar, muchas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo. Espero que no nos cause honorarios aquí de producción. Pero, pues, dio para más. La doctora de Acatia les dice, creo que sintetiza muy bien lo que hemos analizado. Muy interesante, dice todo lo abordado en el programa. ¿Cuánto se arriesgan los periodistas? Cierto. Y más que el periodista se arriesgue, sino que la realidad ha cambiado y se ha convertido en riesgo para la actividad periodística, ¿no? Desde el poder fáctico, desde los poderes políticos, siempre habrá esa motivación para la censura y poder, pues, mostrar una realidad diferente a la que sucede y a la que vivimos. No nos queda más que agradecerles, compañeras y compañeros, como se decíamos en la universidad hace muchos años. Hoy, en este panel de destacados periodistas de Acapulco, Julio, Claudio, Raúl, Oscar, pues les agradezco mucho que nos hayan compartido sus experiencias y sus impresiones, y pues sobre todo a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos. Nos vemos mañana a las 9:30 de la noche en otra edición más del Relades TV. Muchas gracias.